Así se hace. Hoy, en Así se hace... moquetas. ¿Cómo se fabrica un material para que sobreviva a 10 años de pisadas, pero que a la vez sea blando y de aspecto lujoso bajo nuestros pies? Agua potable. Es cierto que cae del cielo, pero el agua que sale de nuestros grifos hay que tratarla antes de consumirla. Acompáñennos para ver cómo. Cirugía ocular láser. Desde Blofeld a Reagan, el láser ha sido considerado el arma del futuro, pero eso se acabó. Si son sensibles, será mejor que dejen de mirar ahora mismo. Y guitarras acústicas. Llegó desde el norte de África, vía flamenco y blues, y es un instrumento muy apreciado, pero se tardan 3 semanas en hacerlo. Pero primero, es una de las decisiones más caras a la hora de crear nuestros hogares. Hay de todos los colores del arco iris y de todas las texturas y acabados imaginables. Pero ¿cómo se hace una moqueta que sea resistente pero a la vez blanda y de aspecto lujoso bajo nuestros pies? El primer paso del proceso es hacer hilo de la moqueta. Se parte de unos ovillos de nylon o fibra de poliéster que van entrando en la mezcladora. La cardadora desenreda las fibras individuales, las alinea en filas perfectas y a continuación forma tiras más anchas. Esas tiras pasan a unos bidones. De los bidones pasan a una máquina llamada manuar, que une 5 cintas para hacer un solo hilo. Ese hilo se enrolla en bobinas. A continuación, se trenzan los hilos de 2 bobinas para hacer una fibra más resistente y gruesa. Después, se trenzan 2 de esas fibras para formar un hilo doble. Para asegurarse de que las 2 fibras no se separan, el hilo pasa por una máquina de fijado del rizado, que está a 132 grados. El calor continuo fija permanentemente el hilo, tal y como un rizador fija el cabello. Tras 45 segundos de calor, el hilo se enrolla en otras bobinas. Estas bobinas pasan a continuación al departamento de tufting, donde comienza la fabricación de la moqueta. Una moqueta normal de 3,5 metros de ancho se hace con 1440 bobinas de hilo. Cada bobina entra en un tubo de plástico que llega hasta la máquina de tufting, donde las 1440 líneas de hilo pasan por 1440 agujas. Las agujas cosen el hilo sobre un soporte de lona, hecho a base de polipropileno. A cámara lenta, vemos cómo se engancha el hilo a la lona y cómo posteriormente pasa por debajo. 12 agujas trabajan 2 centímetros de lona. El resultado es una moqueta estándar de 3,5 metros de ancho. A continuación, se tiñe. Para conseguir moquetas de varios colores, se usa una máquina llamada Chromojet. Funciona de forma similar a una impresora, introduciendo chorros de tinta de diferentes colores en las fibras de la moqueta. Cuanto más complicado y colorista sea el diseño, más pasadas hará la máquina sobre la moqueta. Para teñidos de un solo color, hay una mezcladora en cada depósito de tinta, lo que garantiza un color uniforme. La moqueta se sumerge en un baño caliente de tinta y agua durante 4 horas a 100 grados centígrados. Hay otro método que utiliza calor y aire presurizado en un autoclave. Lo que el método del baño hace en 4 horas, este método lo hace en solo 30 minutos y con más moquetas a la vez.
Terminado el teñido, se aplica una cola de base acuosa sobre un soporte de polipropileno y se coloca ese soporte sobre el soporte de lona original, con lo que se aseguran las fibras en su sitio. Por último, llega el proceso de enrollado. Una prensa de rodillos une los dos soportes. Tras una breve pasada por un horno para que el agua y la cola se evaporen, las moquetas terminadas se enrollan. Ahora lo único que hay que hacer es mover los muebles. Flash tecnológico. Investigadores de todo el mundo han inventado un coche no contaminante que funciona con hidrógeno. Se ha modificado el motor de un coche normal para que queme hidrógeno en lugar de gasolina. Sin embargo, aún no han conseguido averiguar cómo evitar que el tanque de hidrógeno explote en caso de colisión. Tengan cuidado. Beber agua potable, dulce, pura y cristalina es algo normal en el mundo occidental. Puede que ni siquiera nos paremos a pensar en ello, pero entre el manantial y nuestro grifo, el agua sufre una transformación importante. Puede que el agua sea un regalo del cielo, pero dista mucho de ser prístina. Su viaje hacia la planta depuradora comienza en una tubería que sale del embalse. Dentro de las instalaciones, a unos 2 metros de profundidad, hay un agujero de 15 centímetros. El agujero está cubierto por una rejilla de metal para impedir el paso de residuos grandes, como ramas de árboles. El agua fluye hasta la estación de bombeo, donde pasa por un filtrado preliminar. Un gigantesco filtro giratorio elimina los peces, la basura y la hierba. Una vez eliminados los residuos, una bomba de baja presión mueve el agua hacia la depuradora. El agua sin tratar, denominada agua pura, comienza su viaje hacia nuestros grifos. Primero, se le añade una forma potente de carbón. Es el carbono activo, que absorbe contaminantes como disolventes y pesticidas. Esto elimina olores y sabores del agua. A partir de ahí, el agua pasa por una serie de depósitos de mezcla. El primer depósito contiene un agente químico llamado sulfato de aluminio. Actúa como coagulante, es decir, espesa los líquidos en forma de gotas. En el agua pura, el sulfato de aluminio forma diminutas gotas pegajosas llamadas flóculos. Las bacterias, el barro y otras impurezas se pegan a estos flóculos. El agua llena de flóculos pasa a un segundo depósito de mezcla. En el segundo depósito hay un elemento químico llamado polímero, que es esencial para el siguiente paso del proceso, la sedimentación. 5 tuberías inyectan en el agua partículas superfinas de arena, llamada microarena. El polímero baña la arena haciéndola pegajosa. Los granos de arena entonces se pegan a los flóculos de agua pura, lastrándolos todavía más. A continuación, el agua pasa hacia una cuba de decantación, donde los flóculos, como son más pesados, se quedan en el fondo, como ven en este cilindro. El agua por fin es transparente, pero dista mucho de ser potable porque aún está llena de bacterias y materia orgánica. Por ello, el siguiente paso es la filtración. El agua fluye sobre la parte superior del filtro. Después va goteando y pasa a través de una capa de antracita, un tipo de carbón. Posteriormente, a través de una capa de arena. Esto filtra las partículas que pudieran haber quedado. Pero el agua sigue llena de bacterias, así que hay que desinfectarla. Para ello se le añade cloro, 1,9 miligramos por litro de agua, suficiente para matar los gérmenes. A continuación, se añade un mineral llamado silicato para evitar que se acumule el calcio que bloquea las tuberías.
La planta depuradora envía muestras de agua a los inspectores que controlan continuamente el agua para garantizar que cumple los requisitos. La cantidad de cloro que queda en nuestra agua potable es de 0,6 miligramos por litro. El cloro que se utiliza en la planta es altamente tóxico. Si se produjera alguna fuga, los equipos de emergencia tendrían que evacuar todo en un radio de 10 kilómetros. Por ello, los bidones de cloro se almacenan en una zona de alta seguridad. Solo han sido necesarios 45 minutos para convertir agua pura en agua tratada. Ahora estos motores eléctricos la bombearán a través de tuberías subterráneas hasta nuestros grifos. Más adelante nos ocuparemos de las guitarras acústicas. Llegó desde el norte de África, vía flamenco y blues, y es un instrumento muy apreciado, pero se tardan 3 semanas en fabricarlo. Pero primero, la miopía, la presbicia y el astigmatismo se producen porque la luz no se concentra correctamente sobre la retina. Pero los cirujanos pueden corregirlas usando el láser para reformar la curvatura de la superficie del ojo. El cirujano opera los ojos de uno en uno. Limpia el ojo, el párpado y las pestañas con antiséptico y administra unas gotas de anestesia en el ojo y el párpado. Abre el párpado con un espéculo y enjuaga el ojo con una solución salina. Todo está dormido, así que el paciente no siente nada. A continuación, aplica unas gotas de antibiótico que previene infecciones. Antes de cada operación, el cirujano prueba el equipo. Dispara el láser sobre una lámina de metal para comprobar su nivel de energía. El cirujano administra unas cuantas gotas más de anestesia y a continuación inspecciona el microquerátomo, el instrumento usado para levantar una capa muy fina de la superficie ocular. La córnea del paciente se mide usando un instrumento ultrasónico. El cirujano usa el espéculo para mantener abierto el párpado y entonces comienza la operación. El ojo se marca con tinta esterilizada. Son marcas de referencia que se usarán más tarde. A continuación, se coloca un anillo de metal en la córnea. El anillo está unido a una bomba de succión, por lo que se aferra al ojo. Tal y como sujetamos un tomate mientras lo cortamos, este aparato sujeta el ojo mientras el cirujano corta el tejido. El cirujano lubrica el ojo con agua esterilizada y seca el exceso de agua con una pequeña esponja. A continuación se desliza el microquerátomo en las ranuras del anillo de succión. En cuestión de segundos, el instrumento se mueve por el ojo, cortando una microcapa de tejido, igual que el cepillo de un carpintero lija una capa de madera. El cirujano usa una esponja esterilizada para evitar que las lágrimas contaminen la córnea. Retira la microcapa de tejido, exponiendo la córnea. Seca el exceso de líquido y finalmente empieza con el láser. Mientras tanto, una diminuta esponja mantiene la microcapa húmeda. El láser, un rayo de luz invisible, dispara 50 impulsos por segundo. Cada impulso elimina un cuarto de micra de tejido corneal. El láser está controlado por un programa informático y sabe exactamente cómo reformar la córnea para que la mayoría de los pacientes recuperen el 100% de visión. En menos de un minuto, el láser ha hecho su trabajo. El cirujano retira la esponja y a continuación, usando las marcas de tinta que había dejado como referencia, vuelve a colocar la microcapa en su posición original. Si la microcapa no está exactamente donde estaba antes, el paciente tendrá problemas de visión.
Usando una jeringuilla que limpia la zona con agua esterilizada, el cirujano estira con cuidado la microcapa. En 45 segundos, la presión negativa del interior de la córnea absorbe la microcapa y la coloca en su sitio. Literalmente se sella sola. Se aplican gotas antibióticas como medida preventiva y se usa, una vez más, el microquerátomo para verificar que todo está bien antes de pasar al otro ojo. El cirujano retira el espéculo, tapa el ojo con un apósito y a continuación realiza la operación en el otro ojo. Una vez terminada, el cirujano usa un microscopio de precisión para asegurarse de que las microcapas no tienen arrugas. Por último, el paciente tendrá que utilizar gafas de protección nocturna durante una semana. Se conocen desde hace siglos. Las mejores guitarras se hacen con árboles de 800 años de antigüedad, cuya madera es lo bastante flexible como para vibrar, pero lo bastante fuerte para resistir el tirón de las cuerdas. Los fabricantes de guitarras usan pícea o cedro, porque son maderas ligeras y que vibran bien. Usando una prensa de 30 toneladas a modo de troqueladora, se recorta la forma de la guitarra. El tamaño de la boca o tarraja afecta al sonido de la guitarra. Cuanto más grande, más agudo será el sonido. Cuanto más pequeña, más grave. A continuación se pega la roseta de decoración de madera. El siguiente paso son los aros de la guitarra. Las piezas de madera se sumergen en agua hirviendo durante unos 15 segundos. Se colocan en una prensa de calor para hacer la curva. La prensa aplica calor desde abajo y desde arriba durante 1 minuto. A continuación, se unen los dos aros con unos tacos de madera de caoba o álamo. Uno se pega y se grapa al fondo y el otro a la parte de arriba. Después, pegan y grapan un revestimiento de madera que conectará ambos aros a la parte superior y posterior. Las muescas darán flexibilidad a las curvas. Con una fresadora se hacen las muescas en el forro sobre el que se colocarán las 4 varetas de madera que sostendrán la parte posterior. Estas piezas de madera ayudarán a la parte superior a resistir la tensión de las cuerdas. Además, ecualizan las frecuencias de sonido, controlando la vibración de forma diferente en diferentes puntos. Una vez que se han adherido las varetas de forma uniforme usando la prensa de vacío, se pegan la parte superior e inferior. La caja de la guitarra ya está montada. Pasa a una prensa y después a un estante de secado durante varias horas. El siguiente paso es pegar unos ribetes de plástico para proteger los cantos. Por último, se procede al lijado. Una máquina equipada con un sensor especial mide el ángulo en el que se unirán la caja y el mástil de la guitarra. El ángulo es vital para la calidad del sonido. Para ello se perforan los agujeros y se lijan según los requerimientos. A continuación, se aplica una laca, entre 4 y 8 capas, dependiendo del acabado. El diapasón se fabrica con palisandro o ébano y sobre él se colocan los trastes. Dentro del mástil se inserta el alma o varilla ajustable, que facilita que el mástil se adapte a las diferentes tensiones y tipos de cuerdas. A continuación, se pega el diapasón al mástil y después se cierra al vacío para que se pegue de forma uniforme. El siguiente paso es instalar las clavijas a las que se unirán las cuerdas. La varilla del mástil se inserta dentro de una ranura de la caja. El mástil se sujeta con tornillos hasta que se seca la cola.
El siguiente paso es encolar el puente, que se asegura provisionalmente con un tornillo de presión. La cejilla del clavijero, una pieza de plástico duro que separa las cuerdas de forma uniforme, se pega en su sitio. A continuación va la selleta. Después, los anclajes que sujetan las cuerdas al puente. Por último, se colocan las cuerdas de la guitarra usando una manivela eléctrica. Dado el tiempo necesario para que se sequen las piezas, se necesitan 3 semanas para hacer una guitarra. Y a medida que vaya envejeciendo, irá sonando mejor.